Hola mi gente, si están en este video es porque seguramente quieren saber qué pasó después de que Light aceptara a la maestra Miki en su bando, y sobre todo, cómo reaccionaron los temibles maestros del Imperio Demoníaco al enterarse de la derrota de Daigo y Miki. Hoy te lo narro directamente desde las páginas del manga, así que sin más que decir, comencemos. La escena empieza mostrándonos un paisaje desolado y silencioso bajo un cielo despejado, con la Torre Blanca al fondo como único testigo de la devastación reciente. En el centro de la tierra agrietada, Light permanece de pie, victorioso pero aislado, mientras los últimos rastros del humo negro se desvanecen en el aire. Sin embargo, la victoria cobra su precio de inmediato. En el panel inferior, un espasmo de dolor agudo lo sacude, haciéndolo gruñir mientras la corrupción oscura en su rostro palpita violentamente, indicando que el poder de la clase Génesis está empezando a devorarlo desde adentro. Ante el colapso de Light, sus compañeras reaccionan al instante llenas de angustia. En el panel superior, Ellie es la primera en correr gritando desesperada, "Light-sama", seguida de cerca por Nazuna, quien pregunta con terror, "Maestro, ¿está bien?", al verlo caer de rodillas vencido por el dolor. Es Mei quien toma el mando absoluto de la situación crítica en el panel central, priorizando la vida de su líder. Ordena con firmeza, "Ellie, tratemos a Light-sama primero. Lidiaremos con sellar a Gungnir después", e instruye rápidamente a la sanadora para que encante sus hilos con magia de purificación, a lo que Ellie responde al instante con un entendido. Mientras se arrodilla junto a él para intervenir, Mei susurra con pesar por el dolor que causará, "Light-sama, perdóname". Todo esto mientras la lanza maldita sigue emanando su oscuridad amenazante a la derecha, esperando ser contenida. La situación es mucho más crítica de lo que esperaban. En el panel superior, Mei examina a Light con evidente preocupación mientras sus hilos mágicos intentan contener el daño, murmurando, "esto es", y confirmando en sus pensamientos con horror que está mucho más contaminado que la última vez. La corrupción se ha arraigado profundamente. Vemos un primer plano de Light quien permanece en un silencio sepulcral, con la mitad de su rostro ya devorada por la oscuridad y su ojo transformado en un vacío sin vida. Cambiamos de escena a lo más profundo del abismo. Se nos muestra a Light levanta su brazo derecho para inspeccionar el daño. La extremidad está completamente ennegrecida, carbonizada por la corrupción del arma hasta parecer ajena a su cuerpo. Con una calma inquietante reflexiona sobre su decisión táctica durante la crisis. "Prioricé proteger mi cabeza y torso, así que mi brazo derecho terminó completamente contaminado". Sentado en la soledad de su cuarto en el panel inferior, revela la terrible realidad de su estado actual. Aunque no siente dolor, admite con frialdad que "he perdido toda sensación en mi brazo derecho". Light analiza la gravedad permanente de su situación con frustración. Él observa su brazo inerte y admite que ni siquiera la magia de más alto nivel ha funcionado. "Incluso después de usar múltiples purificaciones de maldición de grado SSSS, no pude levantar la maldición por completo. El daño es funcionalmente total, ya que no puede mover ni un dedo ni canalizar maná a través de la extremidad muerta". Aunque Light contempla la remota posibilidad de recuperarse si sigue usando estas cartas raras durante años, su expresión se endurece radicalmente. Con una mirada llena de determinación y urgencia, rechaza esperar tanto tiempo. "Pero tengo que llevar a cabo mi venganza. No tengo ese tipo de tiempo para perder", dejando claro que buscará otra solución de inmediato, no importa el costo. La decisión está tomada, pero la ejecución aterra a sus propias aliadas. En el panel superior, Nazuna tiembla visiblemente y pregunta con voz quebrada, ¿es esto necesario?, cuestionando con miedo si realmente tengo que hacer esto ante la brutalidad de la tarea que se le ha encomendado. Sin embargo, la lógica fría se impone sobre el sentimiento. Ellie reconoce con pesar que podríamos levantar la maldición si tuviéramos suficiente tiempo, pero también es cierto que su brazo derecho seguiría inutilizable hasta entonces, concluyendo que, entonces, la decisión de Light-sama es la más racional y correcta. Finalmente, Light se disculpa diciendo, "Perdón por hacerte que ustedes dos tengan que hacer algo tan desagradable", pero reafirma su urgencia sentenciando, "No tenemos el lujo de pasar años curando mi brazo derecho. Esta es la forma más rápida de sanar". La terrible realidad de la cura rápida sale a la luz. Van a amputarle el brazo. En el panel superior, Nazuna tiembla incontrolablemente aferrada a su enorme espada, gimiendo un aterrado "maestro", incapaz de procesar que debe herir a la persona que juró proteger. Light, sin embargo, mantiene una sonrisa gentil y tranquilizadora en el panel central para calmar sus nervios, explicando su desesperación. "Ellie, Nazuna, siento molestarlas, pero no poder mover mi brazo derecho es realmente duro. Quiero curarlo lo antes posible". Finalmente, extiende su extremidad maldita en el panel inferior aceptando el sacrificio físico, y les pide eficiencia letal. Ser cortado una y otra vez dolería, así que por favor háganlo rápido. El momento de la verdad ha llegado, pero el miedo paraliza a Nazuna por un instante. En el panel superior la vemos temblar violentamente con lágrimas en los ojos, aferrada a su espada, luchando contra la idea de herir a su maestro. Sin embargo, sabiendo que no hay otra opción, reafirma su convicción para despejar sus dudas y enfocarse. Nazuna alza su enorme arma y da la señal de inicio gritando con desesperación, "Ellie, hagámoslo", a lo que Ellie, la bruja, responde de inmediato desde la izquierda, confirmando que su magia está preparada. "Estoy lista cuando tú lo estés".
Nasuna alza su enorme espada envuelta en energía mientras recita el cántico de activación a todo pulmón, invocando la fuerza necesaria para la tarea. Distorsiona la providencia y afila tu borde, Prometheus. La atmósfera vibra con la intensidad del momento. Ya no hay vuelta atrás. Se nos muestra un primer plano extremo de su rostro lleno de determinación. El corte es brutalmente exitoso. En el panel superior vemos el brazo maldito y ennegrecido volar por los aires, separado limpiamente del cuerpo de Light por la fuerza del impacto. Sin perder un microsegundo, Ellie entra en acción en el panel inferior con su grimorio abierto, recitando un cántico de sanación sagrada con desesperada intensidad para revertir el daño de inmediato. Oh maná, trae la salvación a los moribundos. Otorga el don de la vida efímera una vez más. Mientras el maná fluye, continúa su rezo invocando la restauración total. Un viaje termina en una breve despedida, pero el paraíso permanece lejos adelante. Que la luz corte la oscuridad y traiga la curación. Ellie libera su magia más poderosa para obrar el milagro antes de que la herida se asiente. Vemos a Ellie a todo color extendiendo sus brazos envuelta en un resplandor divino mientras termina el hechizo supremo, Obla y Vimada. La habitación entera brilla con una luz golemis dorada que envuelve a Light, quien observa su hombro con intensidad. Su expresión cambia de dolor a asombro absoluto. El maná inunda su cuerpo con una fuerza abrumadora. La magia surte efecto con una intensidad visceral que sacude todo el cuerpo de Light. En el panel superior lo vemos envuelto en un complejo sello mágico, apretando los dientes y gimiendo, mientras el potente hechizo fuerza a su biología a reconstruirse contra los límites de la naturaleza. El proceso es visualmente impactante y agonizante. Vemos la regeneración en tiempo real. Energía pura se materializa en hueso y tejido, disparándose del muñón como zarcillos etéreos. El proceso de regeneración alcanza su clímax agonizante, llevando a Light al límite de su resistencia física. Un grito desgarrador escapa de su garganta, mientras la magia fuerza sus tejidos a entrelazarse violentamente, terminando de esculpir el brazo nuevo en cuestión de segundos. La brutalidad de este milagro deja a sus compañeras paralizadas. En el panel central, Ellie y Nasuna observan en shock absoluto, con Nasuna aún con lágrimas en los ojos, incapaces de apartar la vista del sufrimiento de su maestro. Finalmente, el resplandor cesa y el silencio regresa a la habitación. Light queda encorvado y jadeando pesadamente, totalmente exhausto por el trauma, pero con su brazo derecho perfectamente restaurado. El milagro se ha completado con éxito absoluto. En el panel superior, Light pone a prueba su nueva extremidad, cerrando el puño con fuerza y precisión para confirmar que ha recuperado el control total de su cuerpo sin ninguna secuela. La tensión mortal se disuelve en una sonrisa radiante y honesta en el panel inferior derecho, donde se dirige a sus salvadoras con profunda gratitud. Gracias a ambas, gracias a ustedes, mi brazo derecho está totalmente restaurado. Sin embargo, el susto no ha pasado del todo para sus leales guardianas. A la izquierda, Nasuna lo mira aún con ojos llorosos y llenos de angustia, necesitando una última confirmación mientras pregunta con voz suave: «Maestro, ¿te duele alguna otra parte?». Light acaricia suavemente la cabeza de Nasuna para consolarla, diciéndole con una sonrisa cálida: «Estoy bien, Nasuna. Gracias por preocuparte por mí». La reacción de la guerrera es inmediata y adorable. En el panel central, cierra los ojos y se deja llevar por el cariño, disfrutando del tacto de su maestro con una expresión de felicidad absoluta. Desde el fondo, Ellie observa la escena algo divertida pensando: «Es a Nasuna-san», al ver la cara boba de su compañera, pero su mirada se suaviza rápidamente en la esquina inferior izquierda. Mirando su propia mano, reflexiona con profunda sinceridad y paz: «Aún así, realmente me alegro de que se haya curado». Con la crisis inmediata resuelta, la mente analítica de Ellie entra en acción. En el panel superior, mientras Nasuna sigue distraída en su felicidad al fondo, Ellie señala la extremidad negra sobre la mesa y pregunta con frialdad profesional: «Light-sama, ¿qué deberíamos hacer con el brazo cortado? Si no le importa demasiado, ¿podría conservarlo como espécimen de investigación?». Light accede sin dudar en el panel central, entendiendo la importancia estratégica. «Entonces te lo dejo a ti, Ellie. Aún tenemos mucho que aprender sobre esta maldición y sobre Gungnir». La conversación se torna misteriosa cuando Ellie menciona un cambio crucial en la habilidad de su maestro. «Dijiste que el texto ilegible al usar tasación es un poco más legible ahora, ¿correcto?». En los paneles inferiores, Light confirma este inquietante avance con seriedad. «Sí, me sorprendió cuando lo revisé». Light revela que la lanza está empezando a hablar y a contar su verdadera historia. En el panel superior, explica que antes la habilidad tasación solo mostraba texto basura, pero tras romper el segundo sello y derrotar a Daigo, las letras han empezado a aclararse, revelando una frase fragmentada y ominosa: «La lanza que llevó al juicio de los dioses». En los paneles centrales, Light intenta descifrar la lógica detrás de este desbloqueo, especulando si fue por liberar el sello o específicamente por haber derrotado a Daigo, un maestro, aunque la causa exacta sigue siendo un enigma. Finalmente, en el panel inferior, cierra el análisis con una mezcla de respeto y temor por el artefacto. Es verdaderamente un arma llena de misterios, a lo que Ellie concuerda solemnemente desde la esquina. Ciertamente, lo es. La investigación queda delegada, pero Light tiene algo más personal pendiente antes de separarse. En el panel superior, le ordena con confianza a su compañera: «Si descubres algo, asegúrate de decírmelo», a lo que Ellie responde formalmente mientras se da la vuelta para marcharse: «Por supuesto que lo haré». Sin embargo, Light la detiene a seco en el panel central, llamándola suavemente por su nombre: «Ellie».
Ella se gira confundida, preguntando, ¿pasa algo malo?, sin esperar lo que viene a continuación. El panel inferior nos deja en suspenso con un primer plano impactante. La mano de Light se posa suavemente sobre la mejilla de Ellie, dejándola completamente atónita y con los hermosos ojos abiertos de par en par, cortando su frase a mitad de camino ante este gesto inesperado. La gratitud de Light no solo son palabras, sino un gesto que desarma completamente las defensas de Ellie. En el panel superior, él lo mira a los ojos con profunda calidez mientras acaricia su rostro diciendo sinceramente, Ellie, gracias a ti también. Gracias a ti, pudimos restaurar mi brazo derecho. La reacción es explosiva y adorable. En el panel central, Ellie se pone roja como un tomate y tartamudea totalmente nerviosa. ¿Qué? ¿Light-sama? Yo solo estaba cumpliendo con mis deberes, eso es todo. Sin embargo, su corazón la traiciona en el panel inferior, donde aunque intenta mantener la formalidad, termina gritando emocionada mientras Nasuna celebra al fondo. Sin embargo, nunca podría rechazar tu mano, Light-sama. Con el equipo reunido y la moral por las nubes, Light no pierde el tiempo y retoma su misión principal con una mirada afilada. En el panel superior, ya vestido para la batalla, lanza la orden definitiva. Ahora bien, vamos a interrogar a Miki, mientras Ellie y Nasuna posan listas a sus espaldas para respaldarlo en lo que sea. La acción se traslada a una entrada imponente de piedra. Las puertas se abren de par en par, revelando una caverna helada llena de cristales afilados donde su objetivo los espera. Desde el interior, una voz relajada y hasta aburrida los exhibe. Es Miki, quien comenta despreocupada al verlos entrar. ¡Oh! Entonces las charlas finalmente están por comenzar, y aquí está nuestra prisionera, luciendo todo menos preocupada. En un impresionante arte de página completa, vemos a Miki atada firmemente a una silla por enredaderas de espinas negras, con los ojos vendados y totalmente inmovilizada. Sin embargo, lejos de estar aterrorizada, suelta un suspiro dramático de puro aburrimiento, quejándose en voz alta. Miki estaba totalmente aburrida de esperar. Se nos explican las medidas extremas que Light ha tomado para asegurar que esta maestra no sea una amenaza. En el panel superior, se nos revela que Miki está doblemente atrapada. Ha sido restringida con una gargantilla maldita de rango SSSR y el Dorn Fesseln de clase estratégica. El panel central muestra la carta del objeto detallando sus efectos devastadores. Causa baja de nivel, agotamiento de maná y habilidades reducidas, además de suprimir considerablemente el don del usuario. La sentencia final en el panel inferior es absoluta. Atrapada en las profundidades del abismo y debilitada a tal extremo, romper las ataduras y escapar es imposible sin ayuda externa, dejándola completamente a merced de Light. Antes de comenzar, Mei detiene a Light con un reporte que pasa rápidamente de lo táctico a lo bizarro. En el panel superior, le informa con profesionalismo. Mientras estaba ausente, el objetivo no ha mostrado comportamiento sospechoso, aunque Light le pregunta a Mei, aunque la realidad es grotesca. En el panel central, vemos a Miki al fondo delirando con corazones, mientras Mei confiesa con evidente asco. El objetivo está extremadamente obsesionado con Suzu. Algunas de las cosas que ha dicho son perturbadoras e incluso repugnantes. Intentando proteger a su amo de tal vulgaridad, Mei sugiere que no creo que ella sea apropiada para su presencia, pero Light avanza sin miedo hacia la celda, respondiendo con calma absoluta. Estaré bien, Mei. Light aprecia la lealtad de Mei, pero el deber es primero, y no se dejará disuadir por palabras obscenas. En el panel superior, la tranquiliza con una sonrisa madura. No importa cuán desagradables sean sus palabras de huir, ella obviamente tiene información valiosa. Gracias por tu preocupación. Ante esto, Mei baja la cabeza con humildad de la esquina izquierda, respondiendo, ni lo menciones, creo que he sobrepasado mis límites, disculpándose por haber intentado decidir quién era apropiado para la presencia de su amo. Luego la atención se centra en la estrategia. En el panel central, Light consulta a su experta mágica. Ellie, no has leído sus recuerdos todavía, ¿verdad? La respuesta de Ellie en el panel inferior revela un obstáculo peligroso. Debido a que no podemos determinar el juramento grabado en su mejilla derecha por la abeja del juramento, me he abstenido de tocar su mente. Incluso si quisiera, no hay forma de que pueda hacerlo. Ellie profundiza en la naturaleza letal de esta marca para que entiendan el riesgo. En el panel superior aclara con seriedad que las abejas del juramento pueden parecer monstruos débiles a simple vista, pero advierte, en verdad, son más como una técnica de atadura mágica. La mecánica es simple pero absoluta. En el panel central, vemos a una silueta humana marcada mientras explica que normalmente permite grabar un juramento en el cuerpo de otra parte, poniendo como ejemplo una orden restrictiva como no debes matar. El panel inferior ilustra el castigo por la desobediencia con una mancha de sangre violenta y definitiva. Si rompen el juramento después de eso, el que está grabado morirá. La situación es un campo minado, un paso en falso y pierden su única fuente de información para siempre. En el panel superior, Ellie advierte con extrema cautela mientras observan a la prisionera. Mientras no sepamos qué tipo de juramento se grabó en el cuerpo de ella, no podemos acercarnos a ella descuidadamente. Light analiza rápidamente las posibilidades letales en el panel central, planteando el peor escenario lógico. Por ejemplo, si el juramento que Miki se grabó a sí misma fuera... Completando su deducción en el panel inferior, revela la trampa perfecta que los mantiene a raya. Si soy torturada para intentar extraer información, entonces moriré o algo por el estilo.
Ellie responde a la pregunta de Light. Si intentamos torturarla para obtener respuestas, ella moriría. ¿Eso es todo? Comprendiendo que la fuerza bruta está totalmente descartada. Se confirman las peores sospechas y se descarta la solución mágica. En el panel superior, leyendo de derecha a izquierda, Ellie ratifica la deducción anterior de Light sobre el riesgo de muerte diciendo tajantemente, sí, eso es exacto. Ante esto, Light intenta buscar una salida técnica y pregunta, ¿no puedes cancelar el juramento o descifrar su contenido, Ellie? La esperanza se desvanece en el panel central. Ellie comienza disculpándose, lo siento mucho, pero parece usar una técnica de atadura única, y concluye sentenciando, una vez que una abeja del juramento ha sido absorbida en el cuerpo, disiparla o analizarla se vuelve imposible. Finalmente, Light resume su desventaja táctica. En otras palabras, no podemos usar tortura, lectura de memoria o métodos coercitivos para extraer información de ella. Mickey, lejos de estar intimidada, exclama con un tono juguetón y despreocupado, ¡bingo! Tienen que depender totalmente del estado de ánimo de Mickey, sabiendo perfectamente que no pueden tocarla. Aprovechando su ventaja táctica, comienza a dictar sus términos en el panel inferior derecho. O sea, la condición de Mickey para dar toda su información es que la seguridad y las necesidades de Mickey estén totalmente garantizadas. Pero la lista no termina ahí. En el panel inferior izquierdo, su sonrisa se amplía mientras agrega con un aire de misterio. Y también, la gran condición final de Mickey resulta ser tan ridícula como peligrosa. En el panel superior, haciendo un corazón con sus manos atadas y con un ronoso evidente, grita con total descaro su verdadera motivación. Tu aprobación para el matrimonio súper acaramelado de Mickey y Suzu. La sala se queda en silencio ante tal disparate. La pobre Suzu reacciona con pánico absoluto a la derecha, temblando al verse comprometida por la fuerza. Ellie y Nazuna la miran como si fuera una alienígena, mientras Mei se lleva la mano a la cara soltando un pesado suspiro de vergüenza ajena. Finalmente, Light acepta la realidad con resignación, pensando, cuando escuché su razón por desertar, pensé que tenía que ser una broma, ¿pero esto? Light mantiene su integridad moral y rechaza rotundamente tratar a sus compañeras como moneda de cambio. En el panel superior, le asegura con seriedad absoluta que puedo garantizar tu seguridad y necesidades, sin embargo, no puedo dar mi aprobación para el matrimonio con Suzu, mientras la pobre chica del rifle tiembla en el fondo esperando no ser vendida. Mickey no se rinde tan fácil, y en el panel central, ladea la cabeza preguntando con inocencia manipuladora, ¿oh? ¿Por qué no? Si solo dejas que Mickey se case con Suzu-chan, Mickey daría su total cooperación, ¿sabes? Finalmente, intenta usar la lógica militar contra él, argumentando descaradamente, tú la superas en rango totalmente, ¿no? ¿No puedes ordenarle que se case conmigo como subordinada? La respuesta de Light es inmediata y tajante, con una mirada inquebrantable sentencia, no lo haré. Luego, en el panel central, desmonta la lógica de Mickey con una verdad simple pero poderosa, aunque reconoce su autoridad diciendo, si lo ordenara, entonces Suzu probablemente se casaría contigo. Inmediatamente protege los deseos de la chica del rifle, aclarando, pero Suzu no desea casarse contigo. Finalmente, en el panel inferior, define la verdadera naturaleza de su vínculo con ellas mientras Ellie, Nazuna y Mei lo escuchan conmovidos. Suzu, así como todas las demás, no son solo mis subordinadas o sirvientes. Light alza la voz con una pasión que estremece la caverna, dejando claro dónde están sus prioridades ante la propuesta indecente. Con todo su equipo detrás de él mirándolo con admiración, declara a los cuatro vientos, ellas son mi preciada familia y mis compañeras. Su rechazo a actuar como un tirano es absoluto en el centro de la imagen, donde sentencia con fuerza, forzar algo que odiaría a un miembro de mi familia, jamás podría hacer eso. Y para cerrar cualquier duda sobre su integridad, en el panel inferior grita con furia decidida, aceptando las consecuencias de sus principios, incluso si eso significa que nos perderemos información importante. Pero la benevolencia de Light se reserva solo para los suyos. Para sus enemigos que juegan sucio, la respuesta es terror absoluto. Cambia su tono drásticamente y llama a su maga de confianza, Ellie. Ella responde en el panel central con una devoción fanática y los ojos brillantes, lista para cualquier atrocidad necesaria. ¿Qué es lo que deseas, Light-sama? Si es tu orden, entonces no hay nada que no haría. El giro final es brutal. Light señala a la prisionera y con una frialdad que hiela la sangre, da la orden de ejecución. No me importa si ella muere, intenta extraer la información. La amenaza es real y terrorífica. Los ojos de Light brillan con una frialdad inhumana mientras sentencia. No me preocupa el método, confirmando que su vida no vale nada para él si no es útil. La respuesta de Ellie en el panel central es digna de una pesadilla. Con una sonrisa sádica y sombría, acepta el encargo con gusto. Entendido, haré todo lo que esté en mis manos para extraer la información de ella. El miedo funciona al instante. En el panel inferior, Mickey pierde toda su compostura, sudando a mares y gritando desesperada para salvar su piel. Oye, espera, aguanta. Mickey dejará el matrimonio con Suzu-chan por ahora. Mickey cambia rápidamente de táctica hacia algo más racional. En el panel superior, propone con una sonrisa nerviosa para calmar las aguas. Entonces, ¿qué tal si negociamos? A lo que Light responde con cautela. ¿Negociar? Mickey establece las nuevas reglas del juego, ofreciendo un intercambio directo. Sí, Mickey proveerá la información que conoce, pero Mickey totalmente quiere algo a cambio. Tratando de convencerlo de que es un trato equitativo, en los paneles inferiores explica su lógica simple. Light, si le das a Mickey lo que quieres, Mickey te dará la info que quieres, ¿vale? ¿Ves? Totalmente justo, ¿verdad? Light, viendo una oportunidad de avanzar sin violencia, acepta escuchar la oferta con pragmatismo. Entiendo la idea. Entonces, ¿qué es lo que quieres?
La negociación justa de Mickey resulta ser una propuesta tan indecente que deja a todos sin palabras. Sosteniendo una tarjeta censurada y con una expresión de lujuria descarada, grita sus demandas explícitas. ¿Sabes? Mickey totalmente quiere llevarse a Suzu y tener un tiempo caliente y vaporoso, crudo y sin cortes, considerando esta fantasía vulgar como un precio justo. Al oírlo, el equipo reacciona con una mezcla de confusión y asco, excepto la pobre Suzu, que grita horrorizada al darse cuenta de las intenciones de su acosadora. Light se cubre la cara con total agotamiento y resignación, pensando seriamente, tal vez deberíamos renunciar a extraer información de Mickey y simplemente eliminarla. La situación escala rápidamente cuando Suzu, harta de escuchar estas vulgaridades, decide tomar la justicia por su mano. En el panel superior, la vemos temblando de rabia y lista para disparar su rifle, mientras su compañero el rifle intenta detenerla desesperadamente. Entiendo tus sentimientos, socia, pero no aprietes el gatillo. Light se da cuenta de que debe intervenir antes de que haya un asesinato y corta la conversación de raíz en el panel central con un rotundo denegado. Te dije que no forzaría a Suzu a hacer algo que odie, ¿no es así? A lo que Mickey responde sorprendida por el rechazo tan firme. ¿Está como tan en contra? Sin embargo, la prisionera no pierde la fe en su perversión. En el panel inferior se relame pensando, jeje, Mickey descongelará su corazón helado y hará que su corazón y cuerpo sean incapaces de vivir sin Mickey, para luego rematar con su fantasía final. Y luego nos pondremos como babosas y serpientes, todas pegajosas y enredadas en el abrazo de la otra. Light decide cortar de raíz las fantasías perturbadoras antes de que vayan a más. En el panel superior, tose incómodo para interrumpirla y sentencia con firmeza. Por el momento, ponerse todos pegajosos, ese tipo de cosas también está descartado. Recuperando la seriedad en el panel central, le da un ultimátum lógico a su prisionera. Si no haces una demanda más realista, no podremos llegar a un trato. Mickey, sin embargo, parece genuinamente decepcionada en el panel inferior. Tocándose la mejilla pensativa, se queja. Mickey totalmente pensó que estaba siendo razonable con eso. ¿Tiene Mickey que bajar sus expectativas aún más? Para luego murmurar un intrigante. Entonces, preparando su siguiente jugada. La tercera oferta de Mickey reduce la intensidad física pero mantiene la perversión intacta. En el panel superior, gritando con entusiasmo y un sonrojo evidente, lanza su nueva propuesta comprometida. No hay necesidad de contacto físico, solo dame esas medias negras que Suzu-chan está usando. Light mira a Suzu y ella le devuelve una mirada aburrida. Él se lleva la mano a la cabeza pensando, ¿no es raro que comparado con los otros, esta petición de alguna manera se sienta más ligera? Finalmente, la víctima acepta por el bien de la misión, aunque sea a regañadientes. El rifle murmura con total resignación y vergüenza ajena. Mi compañera supone que esa está bien, dando su permiso para entregar la prenda. Light no pierde tiempo y en el panel central cierra el trato formalmente con seriedad. Entendido, podemos aceptar esa petición. Pero Mickey no se conforma solo con recibir el objeto. En el panel inferior, grita emocionada exigiendo ver el espectáculo con sus propios ojos. Entonces, déjame ver cómo se las quitan. Quítame la venda. Su excusa para tal perversión es verificar la autenticidad del producto. Sería totalmente un problema si Mickey termina con un par nuevo o el de alguien más. La tensión del interrogatorio se disuelve en una escena de fanatismo ridículo. Mickey celebra su victoria cantando rítmicamente como una animadora desquiciada. ¡Vamos! ¡Medias! ¡Medias! Mientras May intenta mantener la compostura exhalando pesadamente ante el espectáculo. La prisionera no puede contener su emoción en el panel central, gritando al cielo con pura euforia. ¡Oh sí! ¡Medias! Llevando su locura al extremo en el panel inferior, intenta dirigir al grupo como si fuera un concierto. ¡Ahora todos juntos! Mientras la pobre Suzu tiembla de vergüenza. Nazuna intenta seguir el juego de Mickey, diciendo pero es interrumpida bruscamente por Ellie, quien la reprende con un puñetazo en la cabeza. Light recupera el control de la situación usando la lógica para posponer la entrega del premio. En el panel superior, le explica con calma, como estás atada ahora mismo, no podrías sostenerlas, sí te las daremos, para luego hacer una promesa solemne que garantice la cooperación. Juro por mi nombre que te daremos las medias de Suzu, así que responde mis preguntas primero. Al fondo podemos ver que Ellie reprende a Nazuna por su comportamiento. Mickey, satisfecha con la garantía, cambia su actitud y acepta en el panel central. Ok, te responderé de buena fe. Sin embargo, en el panel inferior deja claro que este intercambio tiene un límite muy estricto. Pero las medias solo valen una pregunta. Si quieres que responda más, tendrás que ofrecerme más. Light, aceptando las reglas del juego, asiente. Entendido. Entonces, una pregunta por ahora. Light se toma muy en serio esta oportunidad comprada a un precio tan alto y vergonzoso. Se emerge en una profunda reflexión estratégica, llevándose la mano a la barbilla mientras analiza sus opciones. Ahora, ¿qué debería preguntar? Tengo tantas preguntas para ella, buscando desesperadamente la interrogante clave. ¿Qué única pregunta me daría la mayor cantidad de información útil? Tras un momento de silencio tenso y decisivo en el panel central, Light finalmente elige ir a la raíz del misterio. En el panel inferior, lanza la pregunta fundamental que podría definir toda la guerra, inquiriendo sobre la verdadera naturaleza de sus enemigos. Tú, Daigo y Hisomi, ¿qué son ustedes?
La pregunta directa de Light parece incomodar a la prisionera más de lo esperado. En el panel superior, Mickey suelta un pequeño chillido de sorpresa y se queda en silencio por un momento, para luego quejarse abiertamente de la complejidad del asunto. ¡Qué pregunta tan molesta! Intentando salir del paso con una verdad a medias, en el panel central confirma lo que Light ya sospechaba. Como adivinaste antes, todos nosotros somos amos. Light no se deja engañar por la respuesta superficial. En el panel inferior derecho replica con frialdad inmediata e insatisfecha. Eso no explica nada. Ante la presión de tener que dar detalles reales, Mickey se muestra visiblemente frustrada en la esquina izquierda, refunfuñando. ¡Qué molestia!, dándose cuenta de que no podrá evitar una explicación larga. La explicación toma un giro trascendental, transportándonos a una visión cósmica lejos de la cueva. En una imagen etérea llena de estrellas, vemos unas manos divinas y resplandecientes acunando con delicadeza a un feto brillante, mientras la voz de Mickey define finalmente su verdadera naturaleza. Los amos son almas especiales traídas por el todopoderoso C. La revelación culmina en el círculo inferior, donde se confirma el secreto que los hace tan peligrosos y diferentes al resto de los habitantes de este mundo. Aquellos que recuerdan sus vidas pasadas, indicando que son reencarnados con conocimientos de otra vida. La confesión deja a Light momentáneamente desconcertado ante conceptos tan esotéricos. Él repite las palabras clave tratando de asimilar la magnitud de lo que escucha. Vidas pasadas, almas. Mickey, sin embargo, trata esta verdad cósmica con su habitual despreocupación en el panel inferior. Recostándose relajada, explica lo obvio como si hablara con un niño. Vidas pasadas se refiere a vidas que, tipo, hemos vivido antes, y un alma es, bueno, un alma. Finalmente, lanza la confirmación que define a todos sus enemigos. Cada maestro amo es como Mickey y totalmente recuerda una vida pasada. La revelación se profundiza dividiendo a estos seres reencarnados en dos facciones opuestas según su fe. Mickey hace un gesto de amor y paz con sus dedos atados para señalar el número 2, aclarando, tipo, hay dos tipos principales de amos. El criterio de división es puramente religioso. En el panel central define los bandos irreconciliables, aquellos que ven a C-Sama como un enemigo y aquellos que lo veneran. Finalmente, en el panel inferior, Mickey delata la posición política de sus rivales y la suya propia, explicando el tablero de guerra. Hisomi y los otros que trabajan con los Dragonutes son totalmente el tipo de amos que ven a C-Sama como enemigo, mientras confirman su lealtad fanática al otro bando. Mickey y los que trabajan con los demonios, por otro lado, veneran a C-Sama. La división ideológica no es solo teórica, sino un conflicto bélico activo entre las facciones. Mickey sonríe despreocupada mientras confirma la guerra civil entre su propia especie. Dado que tenemos metas totalmente diferentes, Mickey y los otros amos terminan peleando entre sí. Luego, en el panel central, conecta esta rivalidad con la misión actual, revelando el verdadero propósito de su presencia allí. Tipo, con la investigación de la Torre Gigante esta vez, era totalmente para averiguar si C-Sama estaba aquí y para revisar qué podrían haber estado tramando los amos Dragonutes. Finalmente, en el panel inferior, confiesa con orgullo sus intenciones de sabotaje contra el bando enemigo. Si hubiéramos podido, íbamos a totalmente arruinar sus planes. Mickey se apresura a aclarar que su lealtad no nace de fe ciega, sino del puro interés personal. En el panel superior, descarta cualquier malentendido espiritual mientras juguetea con sus dedos. Para ser clara, cuando digo venerar, no me refiero a fanáticos religiosos o algo así. La verdad es mucho más cínica. En el panel central, confiesa que su alianza es meramente transaccional. Mickey y los otros solo tomamos el lado de C-Sama con la esperanza de que cumplieran algunos de nuestros deseos, definiendo a su grupo por su codicia y no por su devoción. Light procesa rápidamente toda esta información en el panel inferior, armando el rompecabezas mentalmente. Así que estos amos son seres que tienen memorias de vidas pasadas y ahora están en conflicto debido a sus puntos de vista diferentes sobre esta figura C. ¿Es eso más o menos? La traición de Mickey se explica finalmente por un capricho lujurioso y no por ideales elevados. En los paneles superiores revela su deseo original con toda desvergüenza. Al principio, Mickey iba a tipo pedirle a C-Sama que la bendijera con un harén de sus tipos perfectos. Sin embargo, el destino intervino cuando encontró a su musa. Con entusiasmo declara, pero Mickey totalmente conoció a alguien más allá de su ideal. En el panel inferior, rodeada de corazones imaginarios, señala a la aterrorizada Suzu como la causa de todo. Mickey está totalmente satisfecha después de conocer a Suzu-chan. Concluyendo su absurda lógica, confirma que el amor obsesivo fue su motor de cambio, y es totalmente por eso que Mickey desertó. La confesión continúa con un detalle estratégico vital sobre la desesperación de la facción enemiga. Mickey explica que sus oponentes son plenamente conscientes de su inferioridad bélica. El lado contra C, el lado de los Dragonutes, sabe muy bien que no pueden ganar. Debido a esto, han optado por una táctica evasiva en lugar de una confrontación directa. Aparentemente, están totalmente ideando un plan para evitar a C-Sama. En el panel central, suelta el nombre en clave de esta operación secreta. Era llamado PA, creo. Sin embargo, el misterio persiste en el panel inferior. Aunque Mickey deduce la primera parte, P totalmente probablemente significa proyecto, admite que el objetivo final sigue siendo un enigma incluso para ellos. En cuanto a lo que la A significa, Mickey y los otros se han tipo preguntado eso, pero nunca lo averiguamos realmente.
La revelación concluye con un recuento exacto de las fuerzas enemigas, exponiendo la magnitud del peligro. Mickey detalla la distribución de poder original antes de las bajas. Entre los amos, incluyendo a Mickey, hay 5 del lado de los demonios y 6 del lado de los Dragonutes, así que 11 en total. Sin embargo, actualiza rápidamente las matemáticas, recordando con indiferencia la reciente victoria de Light. Aunque Daigo hizo que lo mataran, ¿verdad? En el panel inferior, establece el número definitivo de amenazas activas que quedan en el tablero, así que hasta donde Mickey conoce, solo hay 10 amos en este mundo, aunque cierra con una advertencia inquietante que deja la puerta abierta a sorpresas desagradables. La confesión de Mickey, lejos de cerrar el caso, abre una caja de Pandora que abruma al protagonista. En el panel superior, Light suspira exhausto mientras su monólogo interno admite la derrota intelectual. Hice una pregunta para aclarar un misterio, pero terminé ahogándome en nuevos. El panel central visualiza esta avalancha de incógnitas como una escalera interminable de conceptos. Vidas pasadas, almas, C trayendo gente, sumado al enigmático PA, las habilidades de los amos en ambos bandos, pero todo converge en una única duda existencial. En el panel inferior, con una mirada penetrante que llena la página, Light se formula la interrogante definitiva, y la más grande de todas, ¿quién o qué es C? Mickey establece el nuevo terreno de juego. Si quieres algo más, te costará extra, ¿de acuerdo? Light reflexiona sobre la ética de la situación, admitiendo para sí mismo, aunque alguna vez era una enemiga, nos ha tratado con sinceridad desde que desertó. Dado esto, responderé de la misma manera, por hoy. Decidido a no caer en la bajeza de sus antiguos rivales, sentencia internamente en el panel inferior derecho. Me niego a ser como la reunión de razas y pisotear la confianza como esos apuñalados desvergonzados. Finalmente, con integridad renovada, le pregunta directamente, entonces, ¿qué tipo de pago haría que compartieras más información? A ver, veamos. Enfrentarse a la posibilidad de un pago extra hace que Mickey pierda la cabeza en un torbellino de lujuria. En el panel superior derecho, se retuerce en su silla admitiendo que su primera petición fue excesiva. Lo crudo y sin cortes fue un no. Mickey, tipo, fue un poco fuerte sugiriendo desde el principio. Sin embargo, en el panel superior izquierdo, su mente salta inmediatamente a una lista de alternativas igual de perturbadoras. Entonces, ¿qué tal Yuri intenso con Suzu-chan? O alimentarla con, donde Mickey pueda sentir su. O tipo, una escena de baño vaporosa. Su delirio de control escala en el panel inferior derecho, donde planea educar a su víctima. Suzu-chan quizá no sepa mucho al principio, pero Mickey, o sea, le enseñará todo paso a paso y la convertirá en una pequeña tipo obediente y opinable. Finalmente, en el panel inferior izquierdo, concluye exultante que todo esto es solo para volver a su objetivo inicial, y entonces, después de que haya sido completamente tipo, Mickey finalmente podrá tener crudo con ella. Light se enfrenta a un serio dilema moral ante la depravación de la prisionera. En el panel superior, se cubre el rostro con total exasperación mientras sopesa el valor de los datos contra la salud mental de su equipo. Quiero obtener la información, pero por el bien de Suzu y por el bien de la moral de Yume y Nazuna, llegando a una conclusión drástica. Sería mejor eliminar a Mickey aquí y ahora, ¿no? Sin embargo, el pragmatismo gana y la escena se cierra en el panel central con la narración. De todos modos, por ahora, solo le daré as medias de Suzu más tarde, y así, el primer interrogatorio de Mickey llegó a su fin. Finalmente, en el panel interior, se revela el destino de Mickey, a quien se puede oír olfateando felizmente tras las rejas. La hemos puesto en una celda en la capa más baja del abismo, y dejamos el collar puesto para prevenir el escape, junto con guardias para vigilar. La historia nos traslada repentinamente al territorio enemigo, revelando las repercusiones de las recientes victorias de Light. En el panel superior, una vista imponente de una mansión se presenta bajo el título País Demonio, una cierta ubicación, mientras Gao deja escapar un profundo y pesado suspiro de frustración. Parece que... Ya en el interior, en el panel inferior, este líder se dirige desde su trono a una figura misteriosa de pie, confirmando el desastre en sus filas. Mickey, quien fue a investigar la Torre Gigante, y Daigo, quien fue a una casa de nivelación, ambos se han ausentado sin permiso. La grave noticia de Gao es recibida con una teatralidad exagerada. En el panel superior, un primer plano nos presenta a Doc, una figura inquietante que lleva una máscara de médico de la peste, que exclama con sorpresa ante el informe. ¿Dices que desaparecieron? Lejos de mantener la calma, en el panel inferior, Doc, vestido con una bata larga y manchada que sugiere experimentos oscuros, levanta las manos al cielo en un gesto de desesperación dramática y grita, ¡ah! ¿Qué podría haber pasado?, reaccionando a la desaparición de sus compañeros con un histrionismo sospechoso. La excentricidad de Doc choca contra un muro de frialdad inmediata. En el panel superior, una figura sombría, vestida de un manto oscuro, interviene para cortar el drama, reprendiéndolo sin levantar la voz. Doc, eres demasiado ruidoso. La atmósfera se vuelve amenazante. Vemos un primer plano de este nuevo personaje, con el cabello negro cubriendo parte de su rostro y revelando una inquietante máscara en forma de mandíbula esquelética. Sentencia con una mirada aterradora y absoluta: ¡cállate! Doc intenta justificar su comportamiento histriónico apelando al dolor de la pérdida ante su compañero. En el panel superior, grita indignado dirigiéndose a su nombre con un increpa: Gira, hemos perdido contacto con nuestros preciados camaradas. Y añade con dramatismo: si no puedo llorarlos ahora, ¿cuándo los voy a llorar? Sin embargo, Gira no tiene paciencia para el sentimentalismo. En el panel central, repite su orden con una amenaza letal: dije que cállate.
¿Quieres que te haga incapaz de hablar? ¿Es eso? La situación escala peligrosamente en el panel inferior, donde lejos de acobardarse, ambos personajes se quedan estáticos frente a frente, desplegando su intensa aura asesina con la clara intención de luchar entre ellos. El inminente choque entre los subordinados es violentamente interrumpido por el verdadero poder en la sala. En el panel superior, un estruendo masivo sacude la habitación cuando Gao pisa con fuerza destrozando el suelo de mármol bajo sus pies para detener la pelea. Sentado en su trono entre los escombros en el panel central, mira con furia a sus indisciplinados agentes. En un panel derecho, con una intensidad aterradora, les deja claro cuál es la jerarquía. Peleen todo lo que quieran más tarde, pero aún no había terminado de hablar. Imponiendo su ley marcial en el panel izquierdo, les otorga un permiso macabro pero estrictamente condicional. Pueden matarse entre ustedes todo lo que quieran una vez que haya terminado. Ahora continuemos, obligando a Doc y Hira a guardar un tenso silencio. Gao retoma la palabra para analizar la situación estratégica con frialdad. En el panel superior, deduce la conexión entre las desapariciones y su objetivo. Si tanto Daigo como Miki están desaparecidos, tiene que haber algo en la Torre Gigante. En el panel central, luego compara las capacidades de sus subordinados perdidos, desestimando a uno pero valorando al otro. Miki no está hecha para el combate, pero Daigo es otro asunto. Finalmente, en el primer plano del panel inferior, reconoce que la derrota de Daigo implica un enemigo formidable, ya que sus poderes no eran despreciables. Ese idiota de la nivelación puede que no haya sido el más listo, pero sus dones y espadas tontas espirituales no pueden tomarse a la ligera, concluyendo con preocupación. Incluso con eso perdió contacto. Hira toma la iniciativa identificando a su próximo objetivo con un interés sádico. En el panel superior, de pie frente a su líder, reconoce que sus enemigos no son débiles y señala específicamente a la responsable, la bruja de la Torre Gigante. ¿No era así? Lejos de preocuparse, esta confirmación solo alimenta su sed de sangre. En el panel inferior, con una mirada aterradora a través de su máscara, saborea la anticipación del combate con una frase escalofriante. Parece que valdrá la pena cortarla en pedazos. Gao cierra la reunión trazando el plan de guerra definitivo, mezclando cautela con agresividad. En el panel superior, advierte a sus hombres sobre la peligrosidad de su enemigo, sospechando que no han visto todo su poder. Podría ser que la bruja de la Torre Gigante esté escondiendo sus fuerzas o cartas de triunfo. Sin embargo, la duda no lo paraliza. En el panel central, con una expresión feroz, decide tomar la iniciativa antes de que sea tarde. De cualquier manera, nosotros seremos los que hagamos un movimiento en la Torre Gigante. Finalmente, en el panel inferior, despide a sus subordinados con una orden clara de preparación, reconociendo que esta misión supera a los soldados comunes. Sería una carga demasiado pesada para la chusma demoníaca, así que asegúrense de estar listos para moverse en cualquier momento que dé la orden. Eso es todo lo que tengo que decir. La orden de estar preparados inquieta a Doc, quien valora más sus experimentos que la lealtad militar. Protesta exigiendo una fecha concreta. Dices, en cualquier momento, pero ¿cuándo exactamente? Argumenta que está en medio de una investigación crucial que no puede permitirse interrumpir. Gao calma la tensión en el panel central, asegurándole que el ataque no es inminente. Relájate, no nos moveremos mañana ni cerca. Sin embargo, esta demora confunde a Hira en el panel inferior, cuestionando la pasividad de su líder. ¿Por qué no? ¿No deberíamos movernos ya? Aún podríamos ser capaces de salvar a Daigo y Miki. La propuesta de atacar inmediatamente entusiasma a Doc, aunque pronto revela que su motivación es mucho más retorcida que la lealtad. Aplaude con alegría teatral la iniciativa de Hira. ¡Oh, qué cosa tan espléndida que decir! Salgamos y rescatemos a nuestros camaradas. En el panel central, con las manos juntas en un gesto de falsa piedad, añade que debemos traerlos de vuelta, a toda costa. Sin embargo, en el panel inferior, abre sus brazos extasiado revelando su verdadero y espeluznante objetivo. De esa manera, podemos usar los cadáveres de Daigo y Miki como materiales experimentales, justificando esta profanación con una lógica delirante. Sus restos abriendo un camino al futuro de la humanidad seguramente los haría sentirse orgullosos. Gao frenó la locura de sus subordinados imponiendo una dosis de fría realidad sobre sus fantasías de rescate. En el panel superior, descarta tajantemente cualquier operación inmediata, argumentando que el destino de sus agentes ya está sellado por el tiempo. Han pasado demasiado tiempo desde que los dos desaparecieron. Correr hacia allí ahora no servirá de nada. Sin embargo, la verdadera razón de su inacción es geopolítica. En el panel inferior, mientras la escena se abre a una vista majestuosa de la capital, Gao revela el compromiso diplomático que les ata las manos. Además, el país demonio está albergando la próxima reunión de los 9 países. Gao detalla por qué la política les impide actuar, priorizando la imagen pública sobre la venganza. En el panel superior, explica que sería un suicidio político atacar ahora. No podemos hacer un movimiento exactamente con el país demonio albergando la reunión de los 9 países, advirtiendo que de hacerlo estaríamos arrastrando nuestra reputación por el lodo ante los invitados internacionales. Esta justificación no convence en absoluto a Hira en el panel central, quien la desprecia abiertamente. ¿Eso es todo? ¿Qué razón tan ridícula? Sin embargo, Doc interviene rápidamente para calmar las aguas. Ya, Hira-san. Mostrar respeto al otro lado es un asunto vitalmente importante. Finalmente, en el panel inferior, Doc reafirma su lealtad. El razonamiento de Gao-san es sólido, y Hira, aunque a regañadientes, acepta la orden final. Entonces, eso lo resuelve.
La reunión concluye con una advertencia final e ineludible por parte del líder. En un primer plano dividido que captura la atención total de sus subordinados, Go los llama directamente por sus nombres para sellar el compromiso. Doc, Jira. Mientras ambos sostienen la mirada, Doc con su inquietante máscara y Jira con sus ojos intensos y sombríos, Go les deja una última sentencia que cancela cualquier plan personal o experimento futuro. Será mejor que estén libres cuando llegue el momento. Go cierra el capítulo con una declaración de guerra que no deja lugar a dudas. En un primer plano lleno de determinación y agresividad, aprieta el puño mientras establece la cuenta regresiva irrevocable para el conflicto. Tan pronto como la reunión de los 9 países concluya, nos movemos hacia la Torre Gigante. Así termina el capítulo de hoy. Mickey ya está encerrada y los enemigos se preparan para marchar hacia la Torre Gigante. Esto se va a poner feo muy pronto. Recuerden dejar su like si disfrutaron el video y suscribirse para seguir la historia. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente.